Bueno, primeramente, ¿no? Buenas noches, distinguido escritor Luis Hola. Edgar Cacho Poma. Bueno, es un honor, ¿no? Tenerlo, de poder recibirlo, ¿no? El día de hoy y poder también dialogar, ¿no? Con usted. Bueno, me voy a presentar primeramente, ¿no? Mi nombre es Jacqueline Ada, Mamani Mamani, y me acompañan, ¿no? Mis compañeros, Noemí Jocelyn Mamani Quispe, Jesús Gonzalo Quispe Clavijo y Kenji Ali Venegas Maita, ¿no? Bueno, realizamos, ¿no? Esta entrevista en el marco de la asignatura de literatura regional, ¿no? De la Universidad Nacional del Altiplano, ¿no? De la carrera de educación secundaria, del programa de lengua, literatura, psicología y filosofía, con el propósito, ¿no? De reflexionar y profundizar, ¿no? En la producción literaria puneña. Bueno, muy bien. Bueno, yo también saludarlo, ¿no? Usted, doctor, muy buenas noches. Agradecido que nos haya aceptado, ¿no? Eh, esta entrevista, ¿no? Esta noche. Muy bien, quisiera empezar primero, ¿no? Con la primera pregunta, ¿no? Que dice lo siguiente, ¿no? Qué es lo que lo impulsó a escribir, ¿no? Y cuándo y cómo surge su vocación por la escritura. Uh-huh. A ver, esa pregunta en realidad me remonta a los inicios, ¿no? Yo creo que esto de la escritura es una cuestión que uno lo tiene, ya me parece que nace con eso, ¿no? Porque yo recuerdo que hacía los primeros pininos al costar de mi mamá, todo, pero habría dos quizás momentos memorables para mí, digamos, que te dice, bueno, yo creo que esto te motiva y esto va para adelante. Primero, el tema de la tradición oral, ¿no? Yo desde pequeño, mi papá no quería, pero mi papá cometió un feliz error al enviarme al campo a vivir con mis abuelos, especialmente en las vacaciones escolares. Mi papá no quería que yo aprenda a hablar aymara porque era siempre digamos, de exclusión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero estando en las vacaciones seguidas con mi abuelo, yo aprendí a hablar perfectamente el idioma y lo bonito era que mis abuelos eran excelentes contadores de los cuentos de la tradición oral, ¿no? Entonces, ellos tarde a tarde, mañana tras mañana, me fueron inculcando eso y yo abrí los ojos, pues, ¿no? Con cuentos locos, amartelados, el zorro de la pastora, etcétera, etcétera. Mi abuelo, además, que era una persona que había nacido en Chucuito y que recaló en las alturas de Asirí el Araqueri, él tenía una experiencia de vida enorme, ¿no? Entonces yo me nutrí de eso, ¿no? Y la otra imagen que tengo, que me lleva ya más o menos al campo de la literatura, es el estar cursando, si vale el tercero o cuarto de primaria allá en el Araqueri, y con la secundaria estoy en Puno, y de pronto de la nada, en el pueblito, aquellos años, mire, te estoy hablando de hace más de 40 o más años, ¿no es cierto? El pueblo era pequeño, vacío, no era mucha movilidad, no había muchos carros, etcétera. Hoy día es absolutamente distinto. Se aparece en la plaza del pueblo un, un carro moderno, ¿no? Un jeep conducido por un cura que decía venir de Bolivia, ¿no? Y que cuando evidentemente todos nos arremolinamos, ¿eh? Porque antes en la primaria, aquellos años era turno mañana y tarde, asistíamos hasta las 12, eran 2 horas de almuerzo, volvieron 2 hasta las 4. Entonces era eso de las, supongo que sería 2:30, los chicos que nos quedamos jugando en la plaza, y evidentemente nos arremolinamos todos en torno al jeep. Y cuando salió el cura abrió la portezuela de atrás y nos enfrentó pues a un cúmulo de libros, ¿no? Entonces eran básicamente libros de la religión católica, la Biblia, pero lo interesante era que era en edición bilingüe, ya que estaba mi abuelo, estaban perfectamente ahí, ¿no? El zorro y el cóndor, la pastora y el cóndor, Pedro Urremales, algunos los conservo todavía, ¿no? Entonces eran unos folletos en bilingüe, a mí francamente me deslumbró esa situación, porque además eran baratísimos, mi papá compró un gran paquete y la gente también, ¿no? Que serían dos momentos, luego evidentemente la secundaria, ¿no? Que ya uno empieza a leer desde segundo de secundaria, historia universal básicamente, la Ilíada, la Odisea, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí estarían básicamente los inicios, digamos, formales de digamos, del proceso escritural que yo tengo hasta ahora, ¿no?
Claro, ¿no? Claro, revalorar siempre, ¿no? Nuestra tradición oral también, ¿no? De nuestros abuelos, Así ¿no? es, así De es. nuestro padre, ¿no? Ujú. Eh, bueno, bueno, en cuanto ahora, ¿no? A su obra, ¿no? Esta su primera obra, ¿no? Que es Geografía de la Distancia, ¿no? Ajá. Primero, ¿no? En el marco de la poesía puneña, ¿no? Y más allá también de ella, ¿cómo fue recepcionada, ¿no? Esta poética, ¿no? Que planteó en este primer texto. Bueno, hay que decir sobre el libro de que ya, digamos, en los 90, a fines de los 90, nosotros activábamos un grupo de varios amigos en Puno, ¿no? Víctor Villegas, Darwin, Gabriela Paza, etcétera, etcétera. Y bueno, al calor de las revistas, todo, entonces siempre vas escribiendo, compartiendo lecturas, compartiendo poesía, etcétera. Y bueno, pues la idea de la publicación nace inmediatamente, ¿no? Entonces, y esas veces estábamos, digamos, como se dice, contaminados por la edición del libro orgánico, ¿no? Ya Simón había publicado ya un poquito más antes, entonces geografía es un conjunto de textos, digamos, primigenios, digamos, dispersos, ¿no? Bastante de la época juvenil. Y dicho sea de paso, también la parte final, la parte, ganó los Juegos Florales que acaba de mencionar Jacqueline, ¿no? Entonces, sí, ha tenido muy buena recepción, se publicó en Lima, creo que es un libro que quiero mucho porque me abrió, digamos, las puertas al escenario literario local, regional, incluso de Lima, ¿no? Porque ese es un librito que entró a esos espacios, ¿no? Yo le tengo mucho cariño y bueno, pues compila, repito, los inicios, digamos, de esta labor escritural. Claro, ¿no? Sí, claro. Bueno, también, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no? Dentro de de su primera, ¿no? Su primera obra, ¿no? Lo que es en geografía, ¿no? De la distancia, ¿no? Hemos podido hacer un pequeño análisis, ¿no? También, ¿no? En donde, pues, ¿no? Lo que hemos podido, ¿no? Podría decir analizarlo, ¿no? Es el espacio, ¿no? Que aparece simultáneamente, ¿no? Como territorio físico, ¿no? Y esta experiencia existencial y de soledad interior, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, ¿no? El paisaje deja de ser este referente descriptivo, ¿no? Para convertirse en una categoría, ¿no? Crítica dentro de su poética. A ver, bueno, por ejemplo, la crítica limeña siempre ha motejado a la literatura interior por ser telúricos, paisajistas, etcétera, etcétera. No, es que estamos impregnados de eso, ¿no? O sea, no podíamos narrar, digamos, espacios, no sé, de los Alpes, no sé, ¿qué te lo que conocemos, ¿no? Y el paisaje puneño, en realidad es hermoso, o sea, tiene la geografía es poesía, ¿no? Ustedes contemplen un atardecer con, no sé, un arco iris, amanecer con la neblina rastre, o sea, tiene unos contrastes hermosos. Entonces, geografía, pues desde el título mismo, en efecto está impregnado de eso, básicamente también, del pueblo donde soy. Como te digo, son dispersos, ¿no? Está mi mamá, unas elucubraciones personales, el poema romántico también está, ¿no? Entonces yo creo que la geografía es parte nuestra, ¿no? Crecemos con eso, entonces de hecho siempre va a estar impregnado en nuestra producción literaria, ¿no? Sí, claro, pues, ¿no? Sí. Bueno, en cuanto a su generación, ¿no? A partir de su publicación, ¿no? De sus libros, ¿no? En este caso, ¿no? Con relación a autores anteriores, ¿cómo lo considera usted? ¿Que fue una relación armoniosa o conflictiva? Mm, a ver, la situación parricida, digamos, creo que no se veía tan evidente en 90 para este lado, pero sí ha habido, evidentemente, digamos, diferencias, choques, dimes y diretes, especialmente nosotros que hemos publicado revistas, debemos ser la generación de grupo que más revistas ha publicado. Y evidentemente dentro de eso, cuando tú entras, no sé si a la crítica, pero entras al comentario, hacer las reseñas de libros, quizás al ensayo de los artículos, de hecho, ves el papel que juegan nuestros actores literarios especialmente. Algo hay que decir. Y a mucha gente no le gusta, evidentemente, ¿no? Y las redes sociales, últimamente, bueno, hemos tenido algunas diferencias con escritores mayores que a veces se creían en algún momento, ¿no es cierto?, vacas sagradas. Yo creo que intocables no hay. Nuestro trabajo está a disposición, ¿no es cierto?, expresa la crítica. Uno tiene que saber asumir también eso y desde luego también los mayores. Yo creo que
Pero había siempre una relación de respeto, ¿no? Entre todos, ¿no? Con los mismos de mi generación, las que vienen después de nosotros y también con los mayores, ¿no? Claro, yo sí, sí. Luis Pacho, es un Hola. honor tenerlo, ¿no? Presente. El honor Gracias es por mío, darnos gracias. la oportunidad de entrevistarlo, ¿no? Continuando con las preguntas, ¿no? Bueno, geografía a la distancia o de la distancia, en sí esa poesía ha sido leída como una cartografía emocional, se podría decir, ¿no? Esa específicamente del altiplano, donde el paisaje no solamente describe lo que uno piensa o lo que siente, ¿no? En geografía de la estancia aparecen pues imágenes como la ciudad fría, ¿no? Tal como conocemos aquí en la región Puno, ¿no? Como es. Entonces, también habla acerca de los ciclos, la tradición, las festividades en febrero que se dan, ¿no? En la Virgen de la Candelaria. Entonces, a todo esto, ¿cómo cree usted que la geografía y el entorno cultural de su región influyen directamente a lo que sería el desarrollo de su poesía? Insisto, eh, estamos aquí, o sea, en Puno, ¿no? Una ciudad, un pueblo, un departamento que tiene contrastes, tiene historia, tiene grandes cosas para poetizar o llevar al cuento muchas cosas, ¿no? Entonces, y eso está presente en nosotros. Claro que geografía, repito, es un libro auroral, ya va a tener más de casi 25 años de publicado. Fue como mi tabla de salvación. A ver, vamos a un poquito a ahondar ese punto. Yo me vine acá a la secundaria con 12 años. Mi papá me dejó una semanita, ¿no? Me hizo las reglas básicas, ¿no? Izquierda, derecha, colegio, casa, y se fue. Y imagínense ustedes vivir solo a esa edad, haber dejado la familia, fue francamente desolador para mí las 2 o 3 primeras semanas, ¿no? Ya, entonces, lo que yo hacía era leer y escribir, ¿no? Entonces, fue mi tabla de salvación por eso, porque yo escribí. Entonces, geografía tiene básicamente eso, o sea, son vivencias, ¿no es cierto? Pasajes que uno ha vivido en esos años de escolar o de adolescente o de cuando uno está estudiando en el instituto, por ejemplo, ¿no? Entonces, la soledad, el desarraigo, el enfrentarte a Puno, el lago Titicaca, el haber visto la fiesta, la remembranza a la mamá, al lar que has dejado, etcétera, ¿no? Ya uno pasa eso, evidentemente después ya van haciendo libros orgánicos, libros más pensados, etcétera. Entonces, geografía es eso, ¿no? Les repito, lo quiero mucho porque es un libro auroral, un libro juvenil, básicamente, ¿no? Por ahí va. Ajá. Sí, como usted lo mencionó, no solamente pues poesía, sino son experiencias que uno vive, ¿no? Que uno vive día a día, ¿no? Continuando con la siguiente pregunta, hablemos un poco acerca de lo que sería la revista, ¿no? El Pez de Oro. El Pez de Oro ya es un proyecto fundamental, ¿no? Se podría decir. La pregunta sería, ¿cómo es que nace la idea de fundar la revista de Oro y por qué se le domina de esa manera? Que a fin de los 90 nosotros éramos parte de una mancha, un grupo de compañeros que activaba básicamente en Juliaca. Y editábamos Consejero el Lobo, en una revista en homenaje a Rodolfo Nostroza, ¿no? Editar una revista es varias cosas, ¿no? Hay que sentarse en mesa, planificar la edición, costearla, ¿no? Que no es fácil, ¿no? De pronto los grupos también llegan a un punto en donde quizá la capacidad de coordinación, las diferencias personales también salen, ya no era posible. Entonces Víctor y yo íbamos de Puno a Juliaca, y en Juliaca estaba Darwin, Gabriel, y de pronto un día ya no se da. Entonces debe ser el año 2002, si mal me acuerdo, o 3. Entonces ya volviendo a Puno en el viaje dijimos, bueno, acá queda, ¿qué hacemos? Nos gusta publicar. Y de esa manera salió El Pez de Oro. El Pez de Oro hace referencia quizás a la obra, a la mayor obra que ha dado la intelectualidad puneña, que es El Pez de Oro de Gamaliel Churata, ¿no? De Arturo Peralta, ¿no? En homenaje a él. Muchas revistas a nivel nacional toman el nombre de libros, ¿no? La Tortuga Ecuestre, etcétera, etcétera, por ejemplo. Entonces, nosotros dijimos que mejor manera o momento de poder
reconocer y relevar el trabajo de Churata, ¿no? Entonces, y teníamos razón, porque fíjate que el día de hoy Churata es estudiado por intelectuales no solo nacionales, locales, sino también de otras universidades, ¿no? Entonces, eso es, y dicho sea de paso, el Pez de Oro es quizás la única revista literaria escrita que se publica en Puno, ¿no? Yo no conozco otra. Hace 2 años que no sale, esperamos que en este febrero salga un número, quizás uno más, y quizás ahí va a quedar ya la revista, ¿no? Pero nos ha dado grandes satisfacciones, esa revista nos ha abierto las puertas a los círculos literarios nacionales, limeños, ¿no? Y nos han invitado a las ferias de libros, etcétera. Entonces, es un proyecto que queremos mucho, que ya pasa los 20 números. Bueno, pues ahí está, ¿no? Y como te digo, es un gran trabajo, una gran experiencia también. Sí, exactamente. Bueno, bueno, hablando acerca de esta misma revista, que es la revista de Pez de Oro, nos cuenta, ¿no? Que va a más de 20 números, ¿no? Esa revista Así ha es. abordado lo que sería la vanguardia, también aborda lo que son los homenajes literarios, la creación contemporánea. Entonces, ¿cuáles de esos números de la revista del Pez de Oro son los que más a usted le han agradado, ¿no? ¿Cuál ha sido de su agrado? Es bien difícil decirlo, porque todos en realidad los hemos hecho con mucho cariño, con mucho sacrificio. ¿Qué le digo? O sea, entre comillas, apuesto que cualquier persona diría, bueno, están perdiendo el tiempo. ¿Qué hacen ahí? Que ni siquiera se vende, ¿no? Llega algunas personas, pero es lo nuestro, pues, ¿no? Entonces, te repito, nos ha dado grandes satisfacciones, todo lo que, pero quizás habría que relevar quizás unos 4 o 5 títulos. Ahorita el que se viene a memoria, por ejemplo, es uno, creo que el 2013, en donde se escribe sobre Demetrio Peralta, ¿no? Diego Cunurana, que es el tercer Orcopata, ¿no? Los hermanos Churata son Arturo, Alejandro y Demetrio. Demetrio es el pintor, el que es el auxilis de el Boletín Titicaca. Entonces, su sobrino nieto, en este caso Pedro Pineda, con quien trabajamos amistad, hizo un testimonio. Y este testimonio sobre Diego Cunera apertura los estudios sobre este pintor. Quita Reynoso creo que le dedicó 2 libros, se ha publicado en revistas. Entonces, ese quizás sea un número que, por ejemplo, ha dado mucho que hablar, ¿no es cierto?, en el escenario literario nacional, y creo que afuera también, ¿no? Quizás otro número se podría, el que hemos dedicado a Rey Miranda Lugar, que es una edición monográfica, pero así por el estilo, ¿no? Cada revista ha tenido, digamos, su pegada, y bueno, nosotros no estamos sino satisfechos por eso. Sus poesías son un alma, ¿no? Conectada con lo mítico, con la memoria de nuestro pueblo, pero también con la humanidad y los sentimientos universales. Hemos comprendido, ¿no?, cómo en su obra Geografía a la Distancia, usted, ¿no?, lo representa como un paisaje, no solo que refleja, ¿no?, una tierra natal, sino que se convierte, ¿no?, en un espejo donde se proyectan experiencias, reflexiones filosóficas. En esta obra no es solo literatura, es un testimonio de su tiempo y de su búsqueda personal de sentido. Me ha impresionado especialmente la relación de su obra con nuestra tierra, ¿no? Nuestra geografía y nuestra cultura. La fiesta de la Candelaria, los mitos, la presencia de la mujer en su poesía, todos estos elementos configuran, ¿no?, su escritura y están profundamente ligados a nuestra identidad puneña. A través de su mirada única podemos ver, ¿no?, más allá de lo físico, y nos adentramos, ¿no?, en lo simbólico y lo emocional. Bien, también, ¿no?, quiero destacar, ¿no?, la importancia de la revista El Pez de Oro. Usted no solo ha sido un creador de palabras, sino también, ¿no?, un gestor cultural que ha permitido a muchos jóvenes, ¿no?, así como nosotros,
poder surgir y proyectarse, ¿no? En nuestra región. Al cerrar, bien, para cerrar, ¿no? Esta entrevista, quiero agradecerle nuevamente por permitirnos, ¿no? Compartir sus experiencias, su poesía y su amor por la tierra, que lo inspira, ¿no? A usted. Es un honor poder compartir con nuestros lectores, no solo su